El tema Vicentín es un tema que nos aboca, que nos interesa sobremanera, porque es una empresa, una mega empresa provincial, nacional y también latinoamericana. Es una marca a nivel mundial. Lamentablemente sus empresarios, familias que gobernaban Vicentín, se dedicaron a robarle, a perjudicar a los trabajadores, a las cooperativas, centenares de cooperativas que trabajan a favor de la firma Vicentín, y ahora el país parece que tiene que salir en defensa de los delincuentes que están presos. Yo lo sigo diciendo, se robaron 1.500 millones de dólares del Banco Nación, de todos nosotros. Yo quiero saber quiénes fueron los dirigentes políticos, los funcionarios, los gobernantes que le dieron en la nación y en la provincia y aprobaron y avalaron esta plata para la firma Vicentín, desde el 2003 a esta época. No solamente Macri, no solamente Macri, a todos, y muchos de ellos merecen la cárcel como a los empresarios. Y hace poquitos días nada más encontraron 500 kilos de droga en los puertos de Vicentín, allí en San Lorenzo. Esto es vergonzoso, pasa. Por eso queremos hablar con un estudioso, con un diputado provincial que investiga a fondo y se mete a fondo en esta situación, el diputado provincial Carlos Del Frade. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Hola Carlos, un gustazo, gracias por la presentación y gracias por la invitación como siempre. Como siempre va a estar con nosotros porque necesitamos consultarte de muchas cosas que pasan en la provincia y que se silencian, no se visibilizan. Recuerdo siempre aquellos Vicentín somos todos, yo no era Vicentín, porque uno sabía lo que pasaba en Vicentín y yo sabía ya en esos momentos los delincuentes que había en la empresa que perjudicaron a los trabajadores, a las cooperativas y también a todos nosotros con la firma del Banco Nación. Hoy mismo están tratando de llevar adelante lobbies para que la justicia, el juez Lorenzini, que está actuando a medias ahora, den vuelta a una situación y no se vaya a lo que es el default, para que no se vaya, mejor dicho, al countdown, como se pretende. Contar un poquito qué está pasando y además hace poquitos días se encontraron más de 500 kilos de droga allí en el puerto de San Lorenzo, Vicentín. Sí, vamos a unir todo porque está totalmente vinculado. Todo. Escuché la presentación que hacías, así que es un buen contexto para empezar a hablar de esto. Hoy la situación de Vicentín está con una intervención por 4 meses, exactamente el mismo periodo que están presos 4 de los 17 directivos de Vicentín, que hicieron todo ese conjunto de maniobras de estafa que vos habías sintetizado muy bien, Carlos, pero que se diferencia, tienen distintas modalidades, los delitos y las complicidades. En 4 meses, hoy intervenida Vicentín, especialmente por 2 interventores, que son por un lado el doctor Nuremberg y el contador Jocrón, acaban de publicar esta semana un informe en donde demuestran que las principales autoridades de Vicentín, algunas muy importantes, como el señor Paduan, que fue durante 2 mandatos consecutivos presidente de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario y donde la mayoría de la dirigencia política de nuestra provincia rendía pleitesías, ese hombre estaba sacándole todavía plata hasta el día de hoy a Vicentín a través de ese conjunto de 32 empresas que tiene Vicentín, algunas de esas empresas hoy absolutamente fantasmas. Este fue el informe de esta semana que sacaron Jocrón y Nuremberg. Generalmente ha sido poco difundido este hecho, pero está marcando hasta qué punto sigue la estafa de estos directivos de Vicentín. Yo les quiero recordar a la audiencia, Carlos, que además de la deuda de 1.600 millones de dólares que vos marcabas, están los 788 millones de dólares que fugaron estos directivos entre agosto del 2019 y enero del 2020. Recién ahora, el doctor Lorenzini toma esto que ya se conocía en julio del 2020, ya se conocía esta fuga y que se pusieron esa plata efectivamente del Banco Nación del pueblo argentino
se lo pusieron en sus bolsillos en los paraísos fiscales de la isla Sheila, dependiente de Inglaterra. Recién ahora Lorenzini está diciendo que traigan ese dinero del extranjero, que vendan esas empresas fantasmas en donde hasta el día de hoy siguen cobrando sumas millonarias cada uno de estos directivos, que en aquel julio del 2020, Carlos, el fiscal policita, fiscal federal, le había pedido la prisión para ellos, le había pedido también sacarle todo lo que tenía que ver con sus propios bienes hasta completar el tamaño esa de la estafa, y que después, lamentablemente, uno de los jueces, Ercolini, terminó cajoneando esa causa. Ahora la situación sigue siendo desesperante para los trabajadores. Esta semana hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, que iba a continuar también en las últimas horas de esta semana, para ver si los famosos interesados estratégicos de Vicentín, ACA, Viterra y Bunge, no solamente tenían que poner soja para poner en funcionamiento toda la maquinaria del fasón por el cual venía trabajando hasta hoy Vicentín, sino que también puede aparecer allí otra firma, que es la firma del grupo Grassi, Commodity Sociedad Anónima, que es uno de los principales acreedores que está impulsando todo esto del proceso del crackdown, como vos también bien decís. Es decir, Grassi, estamos en un mientras tanto antes que se produzca la quiebra. No, Carlos, discúlpame la interrupción. El grupo Grassi de Rosario ya adquirió esa deuda externa, como yo lo llamo, de una cantidad importante de millones de dólares, ¿no? Sí, a lo que tenés que sumarle algo más que se supo también esta semana, y se supo eso en el Ministerio de Trabajo de la provincia, en donde Vicentín también estos empresarios que usan lo bueno de la historia de Vicentín, estos empresarios se quedaron con $700.000 más. Así que empezá a sumar cuánto dinero se tragaron estos muchachos para sus propios bolsillos, y en medio de eso aparece esto. Por eso le quería dar este contexto a lo que pasó el 30 de abril. En el puerto de San Lorenzo, Vicentín tiene 3 puertos, 2 en San Lorenzo y uno que es el puerto de Rosario. En el puerto de San Lorenzo, el 30 de abril, llegó un cargamento de media tonelada de cocaína, que se iba a completar con otra media tonelada de cocaína, que iban a poner ahí, en el puerto de Vicentín. Nosotros, hasta la semana pasada, ya sabíamos que este era el 5º cargamento de cocaína en los últimos 5 años que salían de Vicentín. Ya habían salido 3. Quizás debe ser, disculpame Carlos, quizás debe ser, pensemos bien, para pagarle a los trabajadores que están recolectando dinero por otro lado. Sí, buscaban dinero por otro lado. Y la verdad que no es así, porque en realidad desde el 2020 hasta acá salieron 5 envíos de cocaína, eso es lo que te iba a decir. 3 de esos envíos fueron denunciados en el exterior, porque obviamente los controles no controlan. Prefectura Naval tendrá que dar explicación. No puede ser que la prefectura lo único que se encarga es de reprimir a los jubilados los días miércoles en Buenos Aires. Prefectura tiene que dar explicaciones. Pedí yo en la legislatura que por favor, una sola vez, me aprueben un proyecto para que la gente de Prefectura San Lorenzo y de la aduana San Lorenzo vengan a contarle a toda la dirigencia política de la provincia de Santa Fe para qué diablos están ahí. Porque lo cierto es, y esta es la novedad, que el que puso esa media tonelada de cocaína fue el cocinero de esta embarcación, que estaba tripulada por 21 personas filipinos. Puso la mitad en Montevideo y declaró, con la pena de que si llega a ser falsa se queda 10 años preso acá en la Argentina y no vuelve a Filipinas, declaró que la organización que lo contrató para hacer eso le dijo que se quedara tranquilo, que ahora tenía que cargar mucho más que media tonelada en el puerto de Vicentín, pero que estuviera totalmente relajado, porque en el puerto de Vicentín cargan cocaína de 2 a 3 veces por mes, Carlos. Esto está hoy en la Justicia Federal, en la Procuraduría contra el Narcotráfico, marcando todos los negocios legales e ilegales que hizo esta camarilla de 17 directivos de Vicentín, que usaron lo mejor de la historia de Vicentín en beneficio propio. Entre otros negocios ilegales, claramente el narcotráfico, mostrando que el verdadero narcotráfico
este verdadero narcotráfico, 500 kilos de cocaína, esa es la dimensión en serio del narcotráfico, lo manejan grandes empresarios mafiosos, porque lo único que manejan los grandes negocios mafiosos son grandes empresarios mafiosos, porque una banda narcopolicial barrial como los Monos en Rosario o alguna en Alto Verde, en Santa Fe, no depositan en el sistema bancario. Y el sistema bancario tiene el 30% del dinero directamente vinculado al narcotráfico. Y eso lo hacen supuestos grandes empresarios que terminan siendo grandes delincuentes de guante blanco como estos tipos de Vicentín. Me imagino que Escarpín, el diputado Escarpín, habrá estado repudiando todo esto que está pasando en Vicentín. Se paró y se fue, no dijo una sola palabra. No sabe la bronca que tuvo. Porque ese hombre, gracias a lo de Vicentín y al famoso Todos somos Vicentín, Carlos, que vos decías, siendo intendente de Avellaneda, con la pantalla de TN por todo el país, eso hizo que fuera senador nacional en el mismo lugar que Lisandro de la Torre. Pero Escarpín tal vez sea la mayor expresión individual, pero muchísima dirigencia política, como vos bien decís, de diferentes signos políticos, bancaban permanentemente al gran empresariado por ese tremendo chip que tiene mucha dirigencia política en nuestra cabeza, en la cabeza de esa dirigencia, nuestra dirigencia que tiene ese chip, de resignación, de hacerle la venia a los grandes empresarios. Acá están las consecuencias. Alberto Paduan, que presidió durante mucho tiempo la Bolsa de Comercio de Rosario, el verdadero pensante de Vicentín durante décadas, se la pasaba recorriendo los despachos de los presidentes de la nación como si nada, obteniendo beneficios, regalías de los gobiernos nacionales que en muchos casos eran socios de Paduan y de Vicentín, desde el 2003 hasta hoy. Algún gobernador, que ya no está entre nosotros, era muy amigo del Beto Paduan y lo benefició a Beto Paduan con su relación como gobernador con el gobierno nacional de entonces. Se conoció mucho esto, el beneficio que le dio Mauricio Macri, sin dudas, pero viene del 2003 hasta hoy. En adelante. Sí, coincido totalmente, porque además cuando se empieza a diversificar, cuando empieza a tener su primer contrato con la firma Glencore, que después cambia de nombre porque tuvo un montón de desaguisados en el mundo, ahora se llama Viterra y es el primer exportador de la Argentina. Yo por eso digo que la primera consecuencia política nefasta para toda la Argentina de lo de Vicentín es que se extranjerizó totalmente el principal negocio que tiene la Argentina, el principal flujo de dinero que le entra al Estado argentino, que es la exportación de cereales y derivados. Y claro, porque al gobierno nacional, como a todos los gobiernos nacionales, pero especialmente a este, que habla mucho del dólar, necesita de los fondos del Fondo Monetario Nacional, del dinero fresco en verde, dólares, que le traigan a la nación, y de las divisas que nacen de ahí del departamento de San Lorenzo, del complejo Timbúes. Son los dos ingresos más fuertes que tiene el gobierno nacional con dólares. Así que mirá si debe ser tan importante, ¿no?, dilucidar qué pasó en los últimos 30 años ahí en Vicentín. Sin duda, porque además está lo otro, el reverso de la historia, porque Vicentín se originó allí en el norte profundo de nuestra provincia, y en el propio proyecto de estos directivos para hacer resurgir a Vicentín, hoy se está hablando de nuevo de la idea de la nueva Vicentín, deja de lado su propia cuna, deja de lado todo el nodo productivo de Avellaneda y Reconquista, solamente dan actividad para 2 años. En el propio proyecto de él. Es toda una señal, como dejan de lado su propia cuna. Más allá de Carlos del Frade, me sorprende mucho la pasividad de la política santafesina en este problema que tenemos todos los santafesinos. Sí, porque además eliminaron la comisión de seguimiento del caso Vicentín. Eso fue tremendo, apenas asumió Puyaro pasó eso. Yo nunca me voy a olvidar la cara del actual ministro de Gobierno de la provincia de Santa Fe, el señor Bastía, que ya nos miraba con cara de desprecio y expresaba su cansancio por los informes que hacíamos nosotros de la Comisión de Seguimiento de Vicentín. Así que lo primero que hicieron cuando asumieron
el Ejecutivo fue disolver en el Legislativo la comisión. Acá están también los resultados, porque eso lo veníamos diciendo de hace tanto tiempo. Carlos del Frade, muchas gracias por esta atención con nosotros. Un privilegio, Carlos, muy amable, hasta cualquier momento. Gracias. Carlos del Frade, diputado provincial, un hombre que le pone el hombro, el cuerpo a todos los temas, fundamentalmente temas tan escabrosos como es el caso Vicentín, los empresarios mafiosos, dirigentes políticos, funcionarios políticos mafiosos que hoy permanecen en el silencio absoluto, y ahora al narcotráfico, vendiendo drogas en alta escala desde el puerto de San Lorenzo, que es puerto de Timbúes también, desde el puerto de Vicentín. Escandaloso. Ya venimos.